turismo había mejorado, digamos, los índices y a partir de, si mal no recuerdo, mediados del gobierno de Alan García comienza de nuevo a declinar y no ha parado hasta el día de hoy, que ya estamos a pocos puntos de lograr puesto nuestro mínimo histórico. Claro, yo sé que no hay forma de comparar lo que vivimos hoy día con lo que se vivió en la década de los 90, pero en todo caso ahí está la percepción, y la percepción pues no necesariamente es muy racional, pero está. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, sí, lo que dices es lógico. En principio estos son índices de percepción, es decir, no hay data dura ahí, no hay evidencia. Nunca la hubo, de hecho, hasta que en la Procuraduría tratamos de construir una base de datos sólida, logramos hacer un listado de casos de competencia de la Procuraduría y del subsistema en general, y nos dimos cuenta que hay una desproporción abismal entre la percepción y la frecuencia de algunos tipos penales y de algunas instituciones que se ven en el imaginario colectivo como las más corruptas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay varias cosas aquí. Primero, evidentemente, y no lo digo yo, sino la mayoría de estudiosos del tema, el decenio fujimorista ha sido probablemente el más aciago de la etapa republicana en el Perú en términos de corrupción. O sea, yo creo que no se va a repetir nunca nada parecido a eso, porque allí lo que hubo es, digamos, una especie de captura del Estado desde adentro, ¿no? O sea, una organización criminal que surgió del Estado y que se levanta el Estado en peso y se lo lleva. Claro, porque quienes recordamos los 80s, por ahí en los 80s habían más escándalos, sí, y en los 90s por ahí no nos enteramos tanto porque, bueno, entre otras cosas se habían pues cooptado también instituciones como los medios de prensa, bueno, ya conocemos es una captura del Estado en términos, creo, si alguien... Ahora, esa corrupción era centralizada, ¿verdad? Exacto. Mientras que hoy día es una corrupción atomizada. Eso es. En ese momento existía una organización criminal unívoca, digamos, con piezas que eran además piezas fungibles, que obedecían a los designios de una dirección bicéfala, ¿no es cierto? Estaba Montesinos y Fujimori a la cabeza, era piramidal, había gente que obedecía, digamos, hacia arriba. Eso no lo tenemos hoy día. Una corrupción, un tipo de corrupción como ese es bastante más fácil de combatir. Si te das cuenta, claro, tú atacas la cabeza y todo se desmonta como un castillo de naipes. Esta corrupción de hoy, que es un poco el remanente de esa corrupción, de esa organización criminal, es mucho más complicada porque lo que hace es establecer núcleos segmentados de corrupción en las instituciones que se van comunicando entre sí. Pequeños espacios feudales, exacto, ¿no? Exacto. Donde cada uno es un propio reyesuelo de su espacio, y entonces quería preguntarte por un hecho, no sé si llamarlo histórico, pero cuando cae el fujimorismo, yo me acuerdo que la gran promesa era sobre todo la parte institucional frente a la corrupción. Yo creo que la clase política generó una expectativa, y esa expectativa, gobierno tras gobierno, ha sido, no sé si la palabra es demasiado leve, pero manchada, ¿no? No han estado a la altura, y la sensación entonces es que este sistema no está funcionando. Entonces hay posibilidad que un grupo de personas digan, bueno, pero para eso centralicen la corrupción. En todo caso, por lo menos sabemos por qué canal ir. Como en México, ¿no? Esta idea, porque de hecho hay algunos estudiosos que sostienen que la corrupción puede incluso servir de aceite para la economía. Yo recuerdo ese texto, pero sí, uno siempre prefiere no traerlo a la mesa porque da la sensación de que uno está apoyando la corrupción. Sin duda. Lo que pasa pero económicamente tiene sentido en países como el nuestro. Claro, lo que pasa es que eso apuesta además por una desinstitucionalización galopante y cada vez más intensa, y eso también es una preocupación, o probablemente es la mayor preocupación de la corrupción. Lo que tú decías creo que es clave para entender esto, es decir, el índice de percepción fue declinando en términos de entusiasmo frente a la lucha anticorrupción hacia el 2005, 2006, ya antes del gobierno de García, durante el gobierno de Toledo todavía, con la salida de Luis Vargas, 2004-2005, ya se podía percibir que esa voluntad política que hubo, que gestó la primavera anticorrupción después de la caída del gobierno de Fujimori, iba en declive, absolutamente. Primero porque no se quería que la Procuraduría Anticorrupción se hiciera cargo de investigaciones de los gobiernos de ese momento. De hecho, Toledo
dijo no, aquí no se investiga esto, la Procuraduría tiene solamente competencias para investigar a Fujimori y Montesinos. Y lo que pasó en el gobierno de García fue atroz, es decir, se desmontó prácticamente la Procuraduría hasta reducirla a su mínima expresión. Yo creo que en este gobierno, por lo menos al inicio, hubo un intento de revitalizar la lucha, que ha caído en saco roto absolutamente en los últimos meses o en los últimos años, diría yo, que no ha apostado por constituir un nuevo sistema o por reforzarlo. Yo creo que la idea es básicamente esa, o sea, la corrupción, esta corrupción de núcleos segmentados, que aprovecha además legislación que favorece la proliferación de actos de corrupción, que favorece además también que algunas organizaciones montadas con vocación de dilapidar dinero del Estado pueda comunicar a estos núcleos. Estoy hablando, por ejemplo, de la organización de Orellana, que claramente surge con la intención de quitarle predios a algunas personas, pero que además se extienden diversos... Bueno, hasta le quitó predio al Estado, se agarró 7% de Tumbes, incluido un hito con Ecuador. Así es. Pero debe ser la historia de expropiación privada más fantástica del mundo. Así es, pero es Tumbes, es Junín, es Ancash, es decir, aquello que decíamos, claro, empiezan a surgir... y acá en Lima. Sí, que es donde uno supuestamente siente que está protegido, ¿no? Exacto, pero esta organización ha tenido la capacidad, sí, de comunicar, ¿no?, a esos focos de corrupción, a esos núcleos, ¿no? Y eso es sumamente preocupante porque eso da cuenta de que la corrupción es sistémica, pues. O sea, ellos sí obedecen a determinados sistemas, hay interoperabilidad entre sus operadores. En cambio, el Estado no afronta la lucha contra la corrupción sistémica de una manera sistémica. O sea, las instituciones públicas nunca se comunican, hay una pelea por competencias permanentemente, por ejemplo, entre el Ministerio Público y la Procuraduría. Pero cuando tú hablas del Estado, digamos que en verdad el que puede tomar la decisión es el presidente, y por lo tanto más que Estado es el gobierno de Toledo, el gobierno de Alan García, sí, el gobierno de Ollantumala. Sí, sin duda. Pues si ellos tomaran el toro, sí, por las astas, digamos que, pregunto, se podrían hacer un montón de cosas. Absolutamente. Bueno, también se requiere obviamente de legislativo, ¿no?, porque hay una serie de reformas que hay que emprender que han quedado en el recuerdo. Por ejemplo, la discusión siquiera, ya no solo la aprobación de la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, no se volvió a discutir del tema. Hay otra norma que está también en el Parlamento desde hace un par de años por lo menos, que es esta de la atribución penal, de responsabilidad penal a las personas jurídicas, que es discutible, pero por lo menos hay que discutirlo. O sea, y esto no ha tenido ningún tipo de... Claro, lo que pasa es que en un país tan corrupto, con un sistema judicial tan precario, la idea de transferir responsabilidad en la parte comercial, me imagino que debe aterrar pues absolutamente a todos los empresarios, desde el más chico hasta el más grande. Porque mucho tiene que ver con justamente las instituciones. Tú me dices, mira, nosotros nos vamos a poner de acuerdo si tenemos alguna diferencia en un tribunal en Suiza. Bueno, ok, perfecto, hagamos lo que sea. Si actuamos de buena fe, no tenemos problema en ir a litigar allá, pero cuando te hablan del Poder Judicial en el Perú... Ojo que no es solo Suiza la que ha aprobado normas en el sentido de penalizar o de atribuir responsabilidad penal a personas jurídicas. España... No, correcto, claro, pero ahí estás, pues, estás hablando de otro Poder Judicial. Claro, ahora, pero eso, digamos, supondría validar aquella anécdota del señor que llega a su casa y ve a su mujer con el amante en el sillón rojo, saliendo, y en lugar de conversar con la mujer y resolverlo, bota el sillón, ¿no? O sea, yo creo que esto merece por supuesto, una postergadísima reforma del Poder Judicial, corregir los casos de corrupción que hay que corregir. El Poder Judicial es una de las instituciones con menos o con mayor percepción entre la población de corrupción. De hecho, creo que es el que menor percepción, menor aprobación tiene, por debajo incluso del Congreso. Exacto, el Parlamento, el Poder Judicial y la Policía. Sí. Lo interesante es que si tú vas a analizar los casos, ninguno de esas tres instituciones aparece como la más corrupta, o sea, como la que mayor cantidad de casos de corrupción afronta. Claro, lo que pasa es que imagino el peruano, el ciudadano de a pie no toma contacto directamente con estas instituciones, sino con la alcaldía, la regulación, o sea, todo es a nivel micro, y eso es el nivel macro, lo que es corrupción administrativa, ¿no?
igual, o sea, yo creo que obedece a varias razones. También tiene que ver los niveles de eficiencia, digamos, del Poder Judicial. Muchas veces se confunde eficiencia o deficiencia con corrupción. ¿Tienes recuerdo de algún planteamiento sólido de reforma de la calidad institucional, específicamente respecto al sistema judicial? No hablemos solo del Poder Judicial, sino de todo el sistema. Yo creo que sería JUS en su momento, que fue una propuesta allá por el año 2000, 2001, fue una muy buena propuesta. De hecho, participaron estudiosos muy importantes, peruanos, extranjeros, y se hizo un plan muy interesante que nunca se llegó a cumplir en su totalidad, ¿no? Y ahí también que faltó liderazgo político. Liderazgo político y voluntad. O sea, yo creo que la mayor cantidad de reformas que llegaron al Parlamento para ser discutidas en las comisiones ordinarias se quedaron por simplemente falta de voluntad. Y esa falta de voluntad creo que obedece a un temor, en algunos casos fundado, pues, de los representantes, de ser después, ¿no? Sometidos a la justicia, a una justicia remozada, a una justicia mejor erigida, ¿no? Claro, arman el nudo con el que después los van a ahorcar. No tiene mucha lógica. He escuchado, ¿no? Voy a decir de qué funcionario, pero he escuchado decir, no, eso no, porque después se revierte, ¿no? Correcto. Eso creo que da cuenta de una pésima forma de entender la función pública, ¿no? Correcto. Y este gobierno, sin ninguna duda, ya para terminar, hemos perdido el tiempo en eso, ¿no? Porque se pudo haber hecho algo durante este gobierno, ¿no? Lamentable, porque no voy a hablar de mi gestión en términos personales, pero se constituyó un equipo en algún momento que permitió, por ejemplo, conocer esto que yo te estoy contando, es decir, la diferencia entre la percepción y la tasa real de delitos, de corrupción. Se podía saber y se supo en el año 2012 o 2013 que Ancash, por ejemplo, era la región con más casos de corrupción, incluso más que Lima, antes de la caída del presidente del gobierno nacional. Para entonces ya el Contralor había participado en una mesa en el Congreso diciendo que Álvarez era un gran ejecutor, ¿no es cierto? Bueno, y entonces, el presidente no solo lo felicitó, sino cuestionó por qué no podía tener César Álvarez en Lima, ¿no? Trabajando con él. Imagínate. Y claro, y el Parlamento, la Comisión de Fiscalización, me parece, lo felicitó abiertamente, ¿no? Entonces, nosotros producimos información. Nosotros, además, hicimos algo que creo que tiene que hacerse, es decir, cobrar las reparaciones civiles e ir por el dinero de fuente ilícita, ¿no? Correcto. No se ha vuelto a hacer eso. Se ha desmontado. Estas dos organizaciones o dos órganos de apoyo de la Procuraduría, no sé si están, ojalá sigan. Me has hecho recordar una conversación con un ex jefe de la unidad de inteligencia que del 100% de casos que ellos entregaban para ser judicializados, en el tiempo solo 5 seguían el camino. Nos hemos que ir a una pausa. Julio, te agradezco muchísimo la visita. No, gracias a ti por la invitación. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Los indicadores económicos llegan gracias a Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.